Bien, con respecto a la última parte que nos faltó, para ver bajo qué condiciones podríamos operar este dispositivo, vean que nosotros calculamos que requeríamos aproximadamente 12 voltios pico, ¿no? Entonces, ante eso, se generó un cálculo para poder determinar cuál es la proporción que debe tener este transformador. Entonces, de entre los cálculos quedaron con que era 0.07. Vean que estoy proponiendo un valor de primario 1 para que sea más fácil deducir, vaya a despejar el secundario. Y en este caso, pues el factor debe ser de 0.07, ¿no? Para eso, yo busco obtener a la salida un voltaje RMS de salida de 8 puntos y fracción, ¿no? Voltios. Entonces, vean que este medidor, esta punta, me va a dar la lectura a la salida con respecto a esta referencia, aclaro. Vean que tengo 8.43 voltios. Entonces, ante estos 8.43 voltios se está generando aproximadamente 23 voltios pico pico. ¿Sí? Es decir, aproximadamente los 12 voltios pico, ¿no? Que es lo que habíamos comentado hace un momento. Por supuesto que tenemos que considerar las pérdidas, que por supuesto son 0.5, 0.6, ¿no? 0.7 voltios aproximadamente. Y que aquí al final, y estarían llegando aquí a este punto, a este nodo, vean, que sería en este caso la señal que tiene más oscilación. La referencia la estoy tomando con respecto a la referencia central, a este punto. Ya lo moví para que sea mucho más fácil la lectura. Y vean que ahora sí nos está dando una salida mucho más lineal, ¿sí? A pesar de que nuestra capacitancia pues no es tan grande, ¿sí? Así que ahora sí estamos viendo de que el integrado está funcionando, está haciendo realmente, pues ahora sí que la función para lo que está diseñado, ¿no? Entonces, recapitulo, a la salida de la rectificación yo tengo aproximadamente 8.73 voltios en sede, que es esta señal alterna, que tiene sobrepuesto un nivel SD. Entonces, me dice que tiene un voltaje rizo de 4.71 voltios, 4.79 voltios. Entonces, vean cuál es el nivel de voltaje rizo que tiene a la entrada. ¿Sí? Estamos hablando de que a la salida tenemos, bueno, en este punto, en este nodo de capacitancia, que está viendo una carga conformada por esta más la carga que genera esta, y eso porque aquí tenemos una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que viene desde 8.73 voltios a una salida de 4.94 voltios, 5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el integrado? Pues aquí la función del integrado prácticamente es tomar esta energía y convertirla de cierta forma para que nos dé un voltaje más lineal a la salida. ¿Sí? Entonces, vean que aquí en esta salida, aquí en este nodo, a una carga máxima, que estamos trabajando para que nos dé una carga máxima de 1 ampere, ¿sí? Nos está generando bajo estas condiciones un voltaje rizo cercano de 100 milivoltios. 100 milivoltios comparado a un voltaje rizo de 5.18 voltios. Entonces, solamente así es que podemos nosotros asegurar de que este dispositivo nos ayude. Es decir, trabaje como debe ser. Porque si nosotros trabajamos con un voltaje muy cercano a lo que es la salida, entonces tenemos seguro que el integrado pues no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, si yo aquí tuviera un capacitor ligeramente menor, vamos a ponerle unos 500 microamperios, ¿no? 500 microfarads, perdón. 500 microfarads. Vean cómo el integrado va a tratar de mantener esa misma salida, por supuesto con un pequeño porcentaje de voltaje rizo, pero que va a ser menor con respecto a la entrada. Vean cómo el voltaje rizo en este caso incrementó. A la salida tenemos 5 voltios, bueno, 4.44, pero con voltaje rizo cercano a los 3 voltios. Y eso
a pesar de que nosotros ya estamos asegurando cuál es el voltaje y las condiciones de entrada, ¿sí? Pues nuestro integrado no está dando el voltaje que queremos debido a que nuestro nivel de entrada no es lo suficientemente grande o lineal como para soportar el voltaje. Y eso, a eso me refiero de que, por ejemplo, yo tengo aquí un máximo, que es aproximadamente unos 12 voltios, ¿no? Que calculamos, pero también tenemos un voltaje mínimo, ¿vea? ¿De cuánto? De como cercano de 4 voltios, ¿sí? Entonces, vean que no es lo suficiente, vaya. Entonces, si ya tenemos el voltaje, las condiciones máximas, bueno, adecuadas a la entrada, con respecto a los voltajes picos, pues lo que tenemos que hacer ahora, bajo estas condiciones, es calcular cuál sería ese valor de capacitancia que no exceda, para que no generar tantos transitorios, ¿sí? Que en este caso, bueno, con unos 1000 microfaradios más que suficiente. Si hicieran el cálculo ustedes bajo estas condiciones directamente con capacitancia sin regulador, este capacitor se estaría yendo fácilmente a unos 5000 microfaradios, 6000 microfaradios. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Bueno, costo-beneficio con respecto a este, de que no necesitamos una capacitancia tan grande para tener una salida rectificada con el menor ruido posible. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está haciendo las lecturas, ¿vean? Con esta capacitancia, por supuesto, decrementó el voltaje rizo de manera considerable. Tenemos un pico ya hasta de unos 7 voltios, comparado a su momento con unos 4 voltios con una capacitancia de 500 microfaradios, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que esto nos haga la lectura. Bueno, aquí está. Vean que mi voltaje pico, bueno, me está tomando totalmente todo este rango, ¿no? O sea, desde cero. Ahorita que ya termine el bucle, va a ser una nueva lectura para que me tome solamente el voltaje de estos pequeños picos, ¿no? Y vean cómo bajó bastante el voltaje rizo bajo estas condiciones. Teniendo cercano de 12 voltios pico, ¿vale? Un voltaje mínimo, en este caso, de unos 7 voltios, para que nos genere un voltaje en CD. Vean nuestro voltaje en CD. Nuestro voltaje promedio de 8.76 voltios. ¿Sí? La nota nos dice, el fabricante nos dice que debe de ser 6 voltios superior, ¿no? Pero vean que yo estoy tomando esos voltajes máximos. Porque de acuerdo a esto, yo tengo aquí de este punto a este punto también un voltaje promedio. ¿Va? Entonces, falta ahora sí que fundamentar todo esto con cálculos para que ya puedan trabajar con respecto a su práctica. Espero que esto pues complemente con respecto a lo que vimos el día de hoy. Hasta luego.